Compañeras y compañeros, vamos a también a transmitir este evento por el Facebook Live del Partido del Trabajo de Colombia. Entonces, les vamos a solicitar que busquemos el mayor silencio y posteriormente, ya que termine la intervención del compañero Edwin, podemos hacer algunas preguntas o apreciaciones. Pero mientras tanto, mientras hacemos la transmisión en el Facebook Live, le agradeceríamos mucho tratar de mantener el mayor silencio posible. Es decir, cerrados los micrófonos. Cuando usted me diga, Natalia, empezamos. Bueno. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales, activistas de las diferentes organizaciones sociales y sindicales presentes en el día de hoy en este evento que hemos titulado Trabajadores, Trabajadoras y Sindicalistas con Edwin Palma. Bienvenidos a todas y a todos. A las personas que se han conectado en el Facebook, también agradecerles su participación y haber aceptado esta invitación. El programa de hoy es fundamentalmente escuchar a nuestro candidato al Senado, el compañero Edwin Palma Egea. De tal manera que vamos a hacer aquí solamente una breve introducción. En primera instancia, quien les habla, Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, miembro del Comité Nacional de Paro y secretario nacional de organización del Partido del Trabajo de Colombia. Posteriormente vendrá la compañera Marta Lucía Orozco. Ella es la presidenta de la subdirectiva de la USO Bucaramanga, quien también habrá una breve exposición introductoria a la presentación ya de nuestro candidato al Senado, Edwin Palma. Yo sé que es muy largo mencionar a todas las personas que están en este evento, demasiado. Creo que hay bastantes dirigentes y activistas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, de la Unión Sindical Obrera, de sindicatos de la UNED también, dirigentes y activistas de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, dirigentes y activistas de diferentes subdirectivas de la CUT, destacadísimos dirigentes del magisterio colombiano, de FECODE y de múltiples sindicatos departamentales del magisterio. Entonces quiero con ese, se me escaparán muchos más, pero quiero solamente mencionar pues de que aquí hay un selecto grupo de dirigentes y activistas sindicales que de antemano les agradecemos el esfuerzo, pero muy especialmente el compromiso que pues prácticamente hemos adquirido con la candidatura de Edwin Palma al Senado de la Cámara, al Senado. Yo quiero por lo menos saludar muy especialmente a un escritor, a un destacado intelectual aquí en Colombia, Nicolás Hernández. Él es la persona que escribió un libro de un personaje muy importante para el sindicalismo en Colombia y muy especialmente para la Unión Sindical Obrera. Él fue fundador de la Unión Sindical Obrera. Estoy hablando de Raúl Eduardo Maecha. Nicolás Hernández hizo un libro sobre la vida y las acciones, todas muy significativas en el marco de la lucha política de aquella época, de la década del 20, en el cual se fundó la USO y hubo una serie de huelgas obreras muy importantes, entre otras la de la Unión Sindical Obrera. Doy este mensaje especial por lo que representa también nuestro candidato en este momento, que es de presidente actualmente de la Unión Sindical Obrera. Entonces, yo solamente quiero hacer aquí dos apreciaciones generales. La primera es que el Partido del Trabajo de Colombia y nuestro candidato Edwin Palma al Senado
hacemos parte el país y nuestro candidato de la importancia. Nosotros hemos considerado de primera importancia de que es el pacto histórico, la coalición social y política hoy más avanzada de la situación política hoy del país para enfrentar lo que para nosotros son los dos aspectos principales que debe enfrentar esta batalla política que se va a realizar por la vía institucional en el año 2022, tanto en el mes de marzo de las elecciones al Congreso como en el mes de mayo las elecciones a la presidencia, que es la lucha contra esta tendencia fascista que encabeza el señor Álvaro Uribe Vélez y que desde el ubérrimo le da órdenes a este gobierno, a este mal gobierno que hoy está cumpliendo 3 años. 3 años de padecimientos, obviamente acumulados por todo este modelo neoliberal de tiempo atrás, de 30 años atrás, pero al fin y al cabo un gobierno que atiende las órdenes que dan desde el ubérrimo, todas de una fuerte tendencia fascista, dictatorial, que todos ustedes han conocido y hemos conocido en medio exactamente de este extraordinario y portentoso paro nacional, de este estallido social realizado a partir del 28 de abril, pero que tuvo un antecedente muy cercano, también de una magnitud muy importante, como fue el del 21 de noviembre del 2019. Entonces, esa forma en la cual se atiende el estallido social, el paro nacional, la protesta, la indignación y la inconformidad de la gente de manera represiva, de manera autoritaria, imponiendo inclusive expresiones militares en el territorio nacional, es una tendencia fascista muy fuerte que el país necesita exactamente sacudirse de ella para que evidentemente no prospere más esta violación sistemática a la democracia. Y el otro tema es obviamente el modelo neoliberal, este modelo acumulado de 30 años que en medio de la pandemia exacerbó y desnudó todos los males que tenía contenidos ahí y que por fortuna un sector muy significativo de la población, uno de manera directa, activa, pero un sinnúmero de manera pasiva, ¿sí?, respaldó y ha estado de acuerdo con este paro nacional. Es decir, ha entendido perfectamente de que esta situación no puede seguir golpeando a las inmensas mayorías de la nación. Esos dos aspectos principales son los que nos llevan a participar con mucha fuerza, con mucho compromiso, y el llamado exactamente es a que lo sigamos haciendo en el pacto histórico, en esta gran movilización donde está obviamente diferentes sectores alternativos, progresistas, democráticos, inclusive del centro político del país, como el señor Roy Barreras, entre otros. Pero allí también están pues los sectores del Polo, los sectores de la Colombia Humana, los sectores de Maíz, ciertos otros sectores liberales y sectores que se denominan la multilateral en términos de su expresión política en el país, muy vinculada obviamente a la izquierda. Esta expresión del pacto histórico, nosotros hemos dicho, ¿sí?, si realmente queremos triunfar, tanto en las elecciones de marzo como en las elecciones de mayo, debe buscarse la mayor unidad posible para derrotar estos dos aspectos que hemos venido señalando. De no hacerlo, y por tal motivo, pues no estamos de acuerdo con que se le pongan ni exclusiones ni vetos absolutamente a nadie, y que otros sectores que podrían ser de la centro izquierda también en el país e inclusive de la centro derecha no deberían estarle poniendo ningún veto ni ninguna exclusión a ninguno de los sectores, y mucho menos a los del pacto histórico, que vienen promoviendo
una fuerte aspiración muy amplia de sectores sociales y políticos para verdaderamente enfrentar esta batalla política hacia el 2022. Dicho esto, pues comentar exactamente entonces que nuestra participación en el pacto histórico es definitiva. Llamamos la atención para que las organizaciones sociales, los dirigentes en todas las regiones se vinculen a las estructuras que ya se están organizando en muchas partes. No con pocos dificultades. Hay dificultades en las expresiones, pero tenemos que vencer exactamente esas dificultades, especialmente las de las exclusiones y los vetos, para que todo el mundo pueda participar y también se puedan desarrollar las listas respectivas para las cámaras de representantes, en los cuales también necesitamos que o directamente con nuestros compañeros más vinculados a esta corriente o directamente con algunos aliados podamos estar presentes en las listas, obviamente, del pacto histórico también a nivel regional. Aquí destaco de que el compañero Francisco Castañeda es nuestro candidato a la Cámara en Bogotá, por la circunscripción de Bogotá, de tal manera que también ponemos obviamente en consideración también este nombre para que todos los compañeros que tengan aquí alguna influencia en Bogotá empiecen también a hablar de este candidato. El pacto histórico ha tomado la decisión de hacer la lista al Senado y empieza la discusión de cómo van a ser en las cámaras de carácter cerrado. Hubo una discusión que duró por lo menos mes y medio, si no un poco más, de si la lista era abierta o cerrada, pero hoy ya está definida de que la lista va a ser cerrada y empieza una lucha política por saber quiénes van a estar encabezando estas listas, porque evidentemente los primeros 20 podemos decir que pueden tener una opción real, específica. Bueno, y pueden ser un poco más si se desborda obviamente la votación hacia esta lista al Senado del pacto histórico. Pero hoy ha empezado esa discusión, ese debate. La decisión la tomaron el jueves pasado en un colegio electoral que se constituyó en el pacto histórico para ello. Y obviamente que nosotros pues nos atenemos a esa decisión. Y este evento que hoy iniciamos trata exactamente de ir a mover en las redes el nombre de nuestros candidatos, tanto el de Edwin Palma al Senado, empezando pues por ahí, pero que conozcamos nuestros candidatos en la Cámara para que muy pronto, sí, es decir, esta campaña electoral se adelantó en los términos exactamente de que queremos hacer notar que nuestros candidatos son grandes dirigentes que deben estar, sí, en la lista, en esos primeros 20 nombres y ojalá mucho más arriba, porque obviamente nos lo merecemos. Creemos exactamente que hay mérito suficiente en nuestros candidatos y obviamente en esta corriente política para que obviamente no se le desestime, sino que por el contrario se le tenga en mucha consideración por lo que hemos sido políticamente, pero también por lo que son nuestros candidatos. Entonces ya hoy, bueno, desde ayer empezaron a moverse en las redes de quién iba a ser la lista. Bueno, nosotros vamos a hacer esta campaña muy fuerte en las redes sociales por lo pronto, pero la iremos también animando en algunas regiones con la presencia de nuestros candidatos y especialmente de Edwin Palma, para que de aquí a que se conforme la lista, ya el nombre de Edwin Palma esté, ahí sí como se dice, en el ámbito de que verdaderamente es una opción muy importante que el pacto histórico debe tener en consideración y por tal motivo debe ir en los primeros lugares de esta lista cerrada. Edwin representa el territorio, proviene exactamente de la provincia y de una provincia muy importante para el país, de la provincia obrera de Colombia, Barrancabermeja. Es joven, tiene escasamente 37 años y ya ha impactado con su quehacer social, sindical y político en muchas esferas de la vida nacional.
ha escrito un libro, La huelga después de la huelga, que vale la pena que todos los compañeros lo lean. Es presidente de la Unión Sindical Obrera, un sindicato emblemático, el sindicato más emblemático que tiene Colombia. Está cumpliendo 98 años, va para 99. Va a cumplir muy prontamente sus 100 años de existencia y él es el presidente de este sindicato que tiene una carga y una tradición de lucha por la defensa de la soberanía del país y en particular de la soberanía energética, que hoy tiene el ánimo de estar vinculado obviamente a la política que hoy se requiere en el país, que es la transición energética, de la cual obviamente en el pacto histórico es uno de sus elementos más significativos para el desarrollo de su política. Edwin Palma también ha participado en el Comité Nacional de Paro. En el Comité Nacional de Paro hay 29 organizaciones sociales de toda naturaleza que hacen parte de él. Una de esas organizaciones sociales es la Unión Sindical Obrera y en particular su presidente ha estado allí pendiente de toda esta actividad significativa de este estallido social. Digamos que Edwin Palma también es corresponsal, sí, desde su posición de lucha, desde su posición desde la Unión Sindical Obrera y obviamente del Comité Nacional Obrero, del Comité Nacional de Paro, de este gran estallido social, de este maravilloso y portentoso paro nacional que se desarrolló. Bueno, esas son parte de las perfiles significativos que tiene exactamente Edwin Palma y que por tal motivo son suficientes elementos y criterios y digámosle pergaminos para ser parte de esta lista del Senado. Se ha dicho desde el pacto histórico que se requieren que los territorios estén representados y que los dirigentes sociales, especialmente aquellos que han tenido y han impactado y han estado comprometidos con esto de estallido social, estén verdaderamente ahí. Y bueno, Edwin cumple todos esos requisitos y por eso necesitamos que se haga mucha difusión del nombre de Edwin Palma, de su aspiración al Senado, pero especialmente de que se tenga en cuenta para estar en los primeros lugares de esta lista del Senado del Pacto Histórico. Compañeras y compañeros, este es el mensaje, por lo menos nuestro, llamarlos exactamente a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestro alcance para que verdaderamente podamos muy rápidamente hacerle ver la importancia al país, pero especialmente al pacto histórico, de tener un senador obrero que proviene de la provincia, joven, estudioso, es abogado laboralista, tiene especializaciones en derecho laboral y constitucional, de tal manera que estaría muy bien representado el país obrero, el país de las regiones, en esta candidatura. Y los llamamos entonces a que nos ayuden en esta tarea. Vamos a tomar en cuenta todos los compañeros que hoy están acá como representantes de muchos sindicatos, que son dirigentes y activistas, para ir, como se dice, haciendo un listado de adherentes a la campaña de Edwin Palma, que nos permita, sí, hacerle ver a la dirección, a ese colegio electoral del pacto histórico, de que verdaderamente es un hombre representativo, no solamente sus calidades personales, sino que tiene ya una larga influencia y un impacto en el mundo del trabajo, y que eso es mérito para que lo tengan allí en consideración. Entonces vamos a tomar el nombre de los dirigentes, sus cargos en los sindicatos o su participación como activista y miembro de alguna de estas organizaciones sindicales que hay acá. Por eso necesitamos que nos vayan dejando su correspondiente datos en el formato que está ahí en el chat. Natalia acaba de divulgarlo por el chat. Le recomendamos a todos los compañeros que se metan al chat y inscriban allí su nombre,
y las consideraciones que están solicitados ahí, que es correspondiente exactamente a la actividad que hace en el sindicato y en carácter de qué activista, para, repito, para ir armando nosotros eso que nos parece muy significativo en esta aspiración, ¿sí?, que desde el Partido del Trabajo de Colombia y desde el mundo sindical y desde el mundo obrero requerimos exactamente que se tenga en cuenta para la lista en el Senado. Entonces le agradeceríamos que nos ayudaran con esos datos en el enlace que les acaba de poner Natalia en el chat de esta actividad. No sé si eso aparezca también allá en el Facebook. Me imagino que sí, Natalia, para que los compañeros también lo recojan y lo pongan ahí. Bueno, compañeras y compañeros, nuestra cordial invitación a que nos ayuden. Sin la ayuda de ustedes es imposible. Y digo por último esto, las organizaciones sindicales deben ser escenarios de la lucha política por esta nueva circunstancia que se está desarrollando en el país. Porque el paro nacional, si algo mostró, es que hay aspiraciones, hay en el ambiente, se olfatea en el ambiente la transformación y cambio que quiere la sociedad colombiana. Y por tal motivo las organizaciones sindicales, sus dirigentes, inclusive su infraestructura y sus recursos, deben ser puestos al servicio de este tipo de candidaturas, sin temor, porque nos van a decir exactamente que nos estamos metiendo en política. Sí, pero en la política obrera, en la que le sirve al país, en la que le sirve a los trabajadores, en la que le sirve a los sindicatos, como es esta que estamos comentando. Los sindicatos deben ser también comandos electorales, ¿sí?, de la campaña de los que nosotros consideremos, los que estamos aquí, obviamente, de la campaña de Edwin Palma al Senado y obviamente de Gustavo Petro a la presidencia de la República, porque las elecciones de marzo prácticamente van a ser, sí, una especie de primarias para definir los candidatos presidenciales a la primera vuelta. Esa es una particularidad que tienen las elecciones y por tal motivo con la fuerza, y creo que esa es la importancia y por la cual esa lista cerrada puede sacar por lo menos 25, 30 senadores, y con la fuerza entonces que implica esas primarias presidenciales y especialmente lo que significa Gustavo Petro, y por tal motivo de votar solamente por el partido, en este caso por el pacto histórico, va a ser una cuestión muy significativa en cuanto al volumen de la votación que nosotros estaríamos esperando. De tal manera que eso va a ser significativo. Digo por último que el pacto histórico tiene una lista cremallera, es decir, va a ser hombre, mujer, o mujer, hombre, bueno, etcétera, etcétera, depende de quién encabeza, pero va a ser cremallera, es decir, van a estar representadas de manera significativa las mujeres y creo que este es un paso también adelante que da el pacto histórico en el reconocimiento al papel y, que juegan, que han jugado y que seguirán jugando las mujeres en la lucha política. Con estas palabras le doy la palabra, sigo en el orden de la palabra con la compañera Marta Lucía Orozco. Y yo no sé si ya está Francisco Castañeda para que dé un corto saludo antes de que hable el compañero Edwin Palma. Marta Lucía Orozco, presidenta de la subdirectiva de la USO Bucaramanga. Tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, compañero Fabio. Muchas gracias por el uso de la palabra. Y bueno, quiero ser, digamos que Fabio me ha dejado apretada del esquema de lo que hablamos de nuestro candidato, de nuestro senador, nuestro futuro senador. Indiscutiblemente para nosotros desde la USO y particularmente en el caso personal, me parece que en este momento tan importante y tan histórico que vive el país, pues tenemos, la coyuntura nos ha favorecido, en el sentido de que en este momento podemos decir que tenemos candidato con todas las características que quisiéramos, que en cualquier momento hubiéramos buscado de la forma más exacta y perfecta. Así que definitivamente desde este espacio nuestro como uso y digamos en el caso mío como mujer,
Me siento ampliamente representada por el compañero Edwin Palma. Decirle a cada uno de los compañeros, agradecerles enormemente el acompañamiento del día de hoy, pero también decirles que esta persona, que es Edwin Palma, que es un compañero que tiene todas las competencias y que dentro de su corta vida, a pesar de su juventud, tiene una cantidad de connotaciones y de experiencias y de compromisos enormes frente a la clase trabajadora, frente a los jóvenes, frente a los procesos de organización, y eso sabemos que es muy importante y que le permite definitivamente tener una hoja de vida muy importante para ocupar un buen papel en el Congreso y especialmente en el Senado. Por tanto, compañeras y compañeros, desde acá, desde Bucaramanga, desde la ciudad bonita, les podemos decir que es necesario que hoy más que nunca salgamos a trabajar fuerte por esta lista del pacto histórico, que debemos ser bastante comprometidos con ese sueño que tenemos. Creo que este sueño que encarna el pacto histórico es necesario ponerle dientes, ponerle ganas, ponerle todo el empeño, ¿no? Las elecciones, como muchas veces se lo he escuchado a Fabio, se lo he escuchado, las elecciones se ganan con votos. Tenemos que salir a buscarlos, tenemos que salir a comprometernos con toda, con alma, con vida y con corazón. Definitivamente es necesario dar ese vuelco importante que necesita nuestra sociedad, en tanto que cada situación que podemos observar y el estallido social es evidente, la precariedad laboral. Trabajadores somos todos, el informal, el que trabaja con el Estado, el que trabaja en la empresa privada, el que quiere encasillar como emprendedor, pero que sencillamente no es sino más y básicamente un trabajador que de una u otra forma se ha visto abocado a tener que buscar alternativas de trabajo nada formales. Entonces, creo que no es solamente el senador de los trabajadores netamente formales, no, Edwin abarca una gran cantidad de espacio y de hecho sus litigios y todas sus experiencias desde el derecho laboral le han permitido tener acercamientos con todo tipo de lo que es esas nuevas ideas y nuevos trabajos que hay. Así que desde acá les invito, compañeras y compañeros, a que nos apuntemos, a que nos montemos en el bus, a que le hagamos dura esa lista del pacto histórico, a que trascendamos, a que pasemos de esa situación en la que, digamos, está sumergido el país, poder transformarlo, de veras lograr y aportar con hechos, de forma práctica, un cambio para nuestro país y obviamente para todas las generaciones venideras y para las realidades que en este momento vivimos. Eso básicamente decirles que a 100 años de cumplir la Unión Sindical Obrera, a puertas de cumplir esos 100 años, debemos enfatizar qué mejor forma de celebrarlo que llevar a nuestro compañero Edwin Palma a ese espacio tan importante y tan necesario para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Es decir, una voz concreta, directa, que tengamos quien definitivamente le sienta en la piel y haya vivido la experiencia de lo que es lucharse una convención colectiva de trabajo, de lo que es lucharse un derecho pactado, de lo que es defender a un compañero despedido, de lo que es lograr consolidar derechos por la huelga, de transformar un derecho laboral tan arcaico y precario que tiene Colombia. Es decir, hoy más que nunca tenemos la gran oportunidad de poder dejar de soñar y cristalizar todos esos sueños que tenemos durante tantos años aplazados, porque sencillamente nos ha faltado de pronto un puente más fuerte, y hoy indiscutiblemente Edwin hace sus características tanto personales como profesionales hacen que pueda lograr consolidar ese rol de una forma muy buena. Así que desde acá, compañeros y compañeras, decirles gracias por estar aquí,
decirles que necesitamos de su ayuda, que es necesario montarnos en el bus del pacto histórico con toda, desde todos los espacios, desde el municipio más pequeño del país hasta la ciudad más grande, montarnos bien en este bus y definitivamente sacar adelante la lista del pacto histórico y obviamente de cara a las presidenciales sacar también adelante ese gran sueño que tenemos todos de que Gustavo Petro sea nuestro presidente. A Edwin, más allá solamente de decir que es un excelente candidato, puedo decir que es una excelente persona porque nos conocemos desde casi niños, desde muchachos muy jóvenes, en todas las experiencias y he conocido su trayectoria a nivel sindical y profesional y sé que esa persona que muestra que es la misma que es en todas partes, no tiene doble fases, no, es un ser humano íntegro en todo su trasegar. Así que compañeras y compañeros, decirles que vamos adelante por esa curul, vamos adelante por ese espacio en el Senado para todas y para todos, vamos adelante por ese espacio que también está el compañero Francisco colocando a disposición nuestra para los que podamos también incidir fuertemente en Bogotá y salir adelante. Y obviamente también vamos adelante con esos espacios regionales y territoriales que el pacto histórico también tiene. Muchas gracias, compañero Fabio, a todos y todas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta Lucía Orozco. Muy adoro. Compañero Francisco Castañeda, ¿está por ahí? Bueno, entonces, senador Edwin Palma, tiene usted la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es nuevamente un gusto para mí estar aquí con ustedes. De verdad, agradecerles muchísimo por haber atendido esta invitación a la Comisión Obrera del Partido del Trabajo, al Comité Ejecutivo, a todos sus militantes, pero además de los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo, pues a todos los compañeros y compañeras del mundo sindical, del mundo laboral, pero también más allá del mundo sindical y del mundo laboral, interesados en esta apuesta. Muchas gracias. Veo por aquí a Nicolás Hernández, que me alegra que esté en este escenario, me alegra saludarlo. Nicolás pues ha estudiado todo lo que fue la vida y obra y el legado que dejó además Raúl Eduardo Maecha como uno de los padres fundadores del sindicalismo en Colombia, no solamente del abuso, sino su incidencia nacional en todo el movimiento sindical. A todas las organizaciones sindicales, a sus dirigentes, en especial quiero hacer un reconocimiento especial al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, porque me he sentido acogido en cada uno de sus eventos, no solamente como candidato, sino como compañero, como amigo, con sus compañeras y sus compañeros. Es decir, ha habido una hospitalidad inmensa en esa organización y se los he dicho y aprovecho para decirlo aquí públicamente, si tuviéramos 10 sindicatos como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte comprometidos en esta campaña, los trabajadores tienen una curul asegurada en el Congreso de la República. Entonces, que sea esto una motivación para que más sindicatos, más compañeros y más compañeras lo hagamos de la misma manera y mejor que lo están haciendo los dirigentes, compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país del Sindicato Nacional del Trabajador del Transporte. También me alegra ver aquí, obviamente no, es solamente un reconocimiento especial a las compañeras del sindicato, de la Unión Sindical de Trabajadoras de las Apuestas, a los compañeros y compañeras de las tiendas de UNO que hemos ayudado a organizar a nivel nacional. Quiero hacer una intervención alrededor ya creo que Fabio explicó muy bien cómo está el contexto político, en dónde estamos. Es decir, estamos en un momento histórico. Yo resumiría ahí. Estamos en un momento histórico, desde el 2018 estuvimos muy cerca de llegar a la presidencia de la República. Nos falta hacer ahora un esfuerzo extraordinario para llegar a la presidencia de la República. Pero también se ha entendido que no basta llegar con un presidente, que se necesitan mayorías en el Congreso. Y bueno, ya el pacto histórico, esta confluencia de sectores de centro-izquierda,
de centro izquierda ha decidido cerrar la lista. Y en esa apuesta estamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, porque nosotros necesitamos estar en esta apuesta de la transformación social y política que demanda el país, que implica que las organizaciones sindicales no solamente hagamos un sindicalismo gremial, sino un sindicalismo sociopolítico. Un sindicalismo sociopolítico, decía el maestro Julio Godio, que en este año cumplió 10 años de fallecido, decía, cuando hablo de un sindicalismo sociopolítico, estoy hablando de un sindicalismo que es capaz de pensar y responder no solo a sus problemas y los de sus afiliados, sino a los problemas de toda una sociedad y de todo un Estado. Y esta también es una invitación a que sigamos haciendo, y si no lo estamos haciendo, hagamos ese sindicalismo. Es decir, un sindicalismo que rompa la barrera de lo gremial y que vaya a ser sindicalismo para transformar los barrios y las comunidades y la sociedad y las ciudades y el país en el que vivimos. Recientemente el Papa, que está siendo atacado, mañana la abogada María del Rosario Carrillo anunció que va a sacar en el blog, ella es bloguera en El Tiempo, una nota de cómo está siendo atacado el Papa Francisco a nivel mundial. Lo han tratado de comunista, lo han tratado de enemigo de la misma Iglesia Católica, y al margen de la fe que profesemos, creo que el Papa Francisco ha estado al lado de las causas de los más débiles. Y claro, al estar al lado de las causas de los más débiles, pues obviamente es objeto de ataques del capitalismo y sus agentes. Y por eso el sindicalismo entiende muy bien eso. Por eso el sindicalismo en Colombia ha sido visto como enemigo interno. Por eso gran parte del sindicalismo fue eliminado a plomo, literalmente. Es decir, fue producto, fue víctima de la violencia. Por eso el sindicalismo tiene autoridad moral y política para hablar de la necesidad de superar el conflicto armado y de profundizar la democracia y la paz en nuestro país. Pero este ataque al máximo jerarca de la Iglesia Católica tiene que ver precisamente por estas posturas alrededor de proteger el trabajo, porque ha hablado sobre el trabajo, del trabajo como fuente de riqueza, como derecho humano y como derecho fundamental. En la última conferencia de la OIT, el Papa se refirió o dirigió un mensaje a los tres interlocutores sociales del trabajo, empresarios, trabajadores y sindicatos. Y quiero detenerme en el llamado que nos hace a los sindicatos. Y nos invita a romper, es decir, a hacer el trabajo dentro de los muros del trabajo, dice el Papa, dice, ese es el 50% del trabajo. Hay que hacer el trabajo también en los barrios y en las comunidades donde el sindicato hace presencia, porque implica también luchar por aquellos que aún no tienen derecho, por aquellos que ni siquiera les llega la democracia, por aquellos que ni siquiera tienen empleo, y nos invita a los sindicatos a hacer ese otro 50% del trabajo. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarlos a hacer ese otro 50% del trabajo. No basta solo pelear por los derechos de los trabajadores, que sin duda alguna es importante y es nuestra razón de ser, pero también necesitamos salir de ese ensimismamiento, dejar de mirarnos solamente nuestro ombligo y salir a intentar transformar la vida de las personas que no tienen trabajo, a los informales, a los que ni siquiera tienen democracia, en los términos del Papa. He estado 15 años alrededor del movimiento sindical. Marta mencionaba con razón, porque nos conocemos, es decir, somos contemporáneos en Ecopetrol, acabamos de cumplir 20 años ambos, y rápidamente me vinculé al movimiento sindical. Entonces, conozco todos los fenómenos que cada uno y cada una de ustedes han elevado todos los días o elevan todos los días en el mundo del trabajo. Los fenómenos alrededor de la persecución sindical, de las conductas de hostilidad empresarial contra la organización de los trabajadores y las trabajadoras, el flagelo y la amenaza y el abuso de los despidos sin justa causa como una herramienta antisindical. Ha tenido que intervenir la Corte Constitucional muchas veces para develar que son despidos discriminatorios. El fenómeno de la tercerización, sobre el que hoy me pronuncié particularmente en el sector de la salud, destacando una sentencia que acaba de develar, descubrir que los contratos sindicales, algo que ya sabíamos, en el sector de la salud son prácticas, son institutos de tercerización y de precarización de las condiciones de los trabajadores. De ver la discriminación de la que es víctima la mujer en el trabajo, del acoso sexual y del acoso laboral, por ejemplo. El acoso sexual dio lugar a que naciera, por ejemplo, el sindicato en las tiendas de uno. Ni siquiera fue reclamo de mejores condiciones laborales, sino el abuso sexual del que todavía viven
mujeres en el mundo del trabajo y la discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo, de la deslaboralización progresiva de los derechos de los trabajadores. Esta sentencia a la que se menciona en los contratos sindicales pone de presente la experiencia en esta clínica en el Quindío, donde le ofrecen a los trabajadores vincularse de forma directa, pero con menos salarios y menos prestaciones. Y lo someten al dilema de querer eso o querer un mejor ingreso, pero a cambio de no tener derechos laborales producto de la tercerización ilegal. Lo conocemos, lo vivimos, lo acompañamos. También soy testigo de 30 años sin Estatuto del Trabajo. Acabamos de cumplir 30 años de la Constitución Política y también lo señalé en una de mis columnas de opinión. Tenemos una Constitución alrededor del trabajo incumplida. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política de los empresarios, que son los que pagan las campañas, porque ellos dicen de que nosotros participemos en política, es decir, dicen que los sindicatos no se tienen que meter en política, pero ellos sí tienen sus representantes y pagan sus campañas con fuertes sumas de dinero. Por eso, ¿para qué? Para que haya un desinterés, por ejemplo, en desarrollar el Estatuto del Trabajo, del que habla el artículo 53 de la Constitución. También esa Constitución le prometió a los trabajadores agrarios el acceso paulatino a la tierra. Lo dice nuestra Constitución, y lo que vemos en el agro es precisamente una informalidad laboral superior al 95% y una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores del agro. Por eso una de las causas de nuestro conflicto es la acumulación de la tierra, es la desprotección del campo, y si no hay inspección del trabajo en el sector urbano, imagínense cómo será la inspección, la ausencia de la inspección del trabajo en el sector rural. Del empobrecimiento paulatino también de los contratos de prestación de servicio como una forma de laboralización, particularmente en el Estado. Estaba antes de venir acá conversando con alguien que decía, es difícil en los territorios tener, es decir, ejercer la democracia plena, ejercer la democracia con libertad. ¿Por qué? Porque ya están moviéndose en los territorios a través de los contratos de prestación de servicio las campañas políticas de los congresistas. Es decir, ven en la pobreza y en la miseria y también en la precariedad de las condiciones laborales el mejor caldo de cultivo para hacer la política. Por eso nosotros tenemos que combatir esa deslaboralización en la que el Estado es el principal protagonista. También he sido testigo y he acompañado conflictos laborales. La huelga más reciente en Impala, pero también acompañé la huelga de los trabajadores del carbón a finales del año pasado. Los compañeros y compañeras de Avianca, que tienen 5 años después terminaron en el Comité de Libertad Sindical por darnos la razón en el marco de la OIT. Por conflictos laborales que no salen de las fábricas, que no se escenifican porque ni siquiera tenemos representantes a nivel nacional que utilicen sus redes, es decir, los conflictos laborales quedan en las fábricas y hay una insolidaridad generalizada de una sociedad cada día más individualista, egoísta, prescindente e indiferente frente a los conflictos en el trabajo. Tenemos que visibilizar esos conflictos. Por eso nosotros no podemos ser insolidarios y cuando tenemos un conflicto pedir a todo el mundo que sean solidarios con nosotros. Hay que ser solidarios con los demás para poder también tener la solidaridad cuando la necesitemos. También estamos viendo a los jóvenes atrapados en la precariedad del trabajo. Estamos organizando trabajadores de los call centers. En estos días estamos en esa tarea, pero también hemos organizado los trabajadores de D1, que D1 o las tiendas de Coba Colombia es el empleador de más jóvenes en el país, pero es un trabajo que no se adapta al concepto de trabajo decente y de trabajo digno que ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, también hemos sido testigos de la estigmatización, por ejemplo, de nuestros maestros y de nuestras maestras. Yo soy hijo de un colegio oficial, soy hijo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y hemos visto cómo también hay la intención de privatizar el SENA, pero también de estigmatizar y perseguir a los maestros y maestras afiliados a la Federación Colombiana de Educadores. Pueden ver todas las expresiones de solidaridad que hemos tenido en esta afrenta, sin duda, y sin ningún tipo de límite del uribismo, por tratar de no solamente desprestigiar la lucha de los maestros y de las maestras, sino también de acuñar un modelo educativo en el que pensar, en el que deliberar, en el que ir a la historia, en el que de revolver nuestro pasado para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado, esté absolutamente prohibido. Una educación con censura.
Ahí nos solidarizamos con los maestros y con las maestras de nuestro país. También hemos estado acompañando las luchas por la defensa de lo público. Es decir, aquí con compañeros del sindicato de ISA, estamos luchando para evitar que esta mega negocio que pretenden hacer, que es una afrenta contra el patrimonio de los colombianos, se llegue a materializar. También hemos estado en las luchas por esa desprotección generalizada del trabajo de cuidado, del trabajo doméstico, acompañando a estas compañeras, a estos compañeros, porque también hay trabajadores en el sector doméstico y en el trabajo de cuidado cuyo trabajo ni siquiera es valorizado y necesitamos ponerlo de presente. Hay que identificar esas brechas de invisibilidad alrededor del trabajo de cuidado y ponerlos de presente alrededor del mundo del trabajo. De la lucha de los trabajadores de la salud, no solamente contra la pandemia del COVID, sino contra la pandemia de la deslaboralización y la precarización de las condiciones laborales. Esos temas, todos estos temas que he mencionado son temas de orden político, de la discriminación que sufre la población afrocolombiana, pero también los compañeros y compañeras que se han enfermado en el trabajo y que tienen estabilidad laboral reforzada y que viven todos los días una batalla por acceder al mercado del trabajo o por luchar contra la discriminación en los frentes de trabajo. Y todo esto sumado a esa ausencia generalizada de inspección en el trabajo. Nosotros como movimiento sindical siempre hemos luchado para que se amplíe la nómina de inspectores del trabajo y además se capaciten en en contra de prácticas de tercerización laboral por conductas antisindicales, y no nos ha servido de nada porque tenemos una ausencia de inspección laboral a nivel general en todos los frentes de trabajo, en el sector público y en el sector privado. Recientemente condenaron al Ministerio del Trabajo en Ecuador por ausencia, por omisión. Ya lo sugerí en las últimas de mis columnas. Es hora de que el Ministerio del Trabajo responda por omisión, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos que autotutelar a través de las organizaciones sindicales y los conflictos son por ausencia del Ministerio del Trabajo, que sin duda alguna está en manos de los empresarios. Y nos han querido hacer caer en la trampa, y esta es una invitación, compañeros y compañeras, a no caer en la trampa. Primero, de que los sindicatos no debemos meternos en política. Eso es una trampa de los empresarios que sí se meten en la política, porque ellos son los que están haciendo la agenda. Es decir, este gobierno gobierna con los gremios, gobierna con los empresarios. Ellos están haciendo todos los días políticas, exigiendo reformas laborales y reformas pensionales para precarizar más el trabajo. No caigamos en la trampa de salirnos de la política, porque la política se vive o se padece, pero difícilmente se está por fuera de ella. Le aprendí a un gran amigo aquí presente. Y bueno, y también apelando un poco a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, cuando decía, si uno no se mete en la política termina metiéndose con nosotros. Entonces no caigamos en la trampa de no participar en política. Y sé que incluso nosotros, los que nos decimos disque servidores públicos, nos tienen cercenados, como prohibido mencionar la palabra política. De la misma manera que a los empleados públicos les han hecho caer en la trampa de que no tienen derecho de huelga. Les quiero decir, compañeros y compañeras, y los puedo compartir, que tenemos que luchar por esos derechos políticos plenos, aun cuando el Consejo de Estado en el año 2017, en el caso de un sindicalista, trabajador oficial del acueducto de Bogotá, reconoció que los servidores públicos distintos a los que están consagrados en el artículo 127 de la Constitución tenemos derecho a participar de estas actividades de orden político. No caigamos en esas dos trampas. No caigamos en esa trampa de que no participemos en política, porque no hay nada más político y más público y de más necesaria intervención en política que los temas sindicales y laborales que todos los días padecemos y que todos los días reclamamos. Y no caigamos en esta otra trampa en la que nos quieren hacer caer los políticos tradicionales y tienen que ver con que aquí no hay nada que hacer, que todo está perdido, que la desesperanza es la que tiene que reinar, porque ellos quieren que nosotros sigamos siendo indiferentes frente a la política. He encontrado en los sindicalistas y en los trabajadores una indiferencia frente a la política, quizá por la zona de confort, por tener un trabajo estable y por tener un trabajo decente que hemos logrado adquirir a través de las luchas sindicales. Y entonces nos desentendemos por aquellos que no tienen derechos, porque los que no tienen trabajo, los que están metidos en la informalidad y en la precariedad. Yo los invito a salir de esa zona de confort, que el privilegio que tenemos de tener un buen trabajo no nuble nuestra empatía.
Los invito a salir de ese confort y ayudarles a esos millones de colombianos que hoy no tienen derechos a salir de esas condiciones de pobreza, de miseria, a través del trabajo, porque el trabajo, ustedes son testigos, al igual que yo, que el trabajo permite una movilidad social ascendente, porque el trabajo dignifica al hombre y a la mujer, porque el trabajo permite acceder a otros derechos. Entonces no caigamos en esa segunda trampa, porque sí hay que hacer, sí hay cosas por hacer y otra sociedad y otro mundo para los trabajadores posible. Lo decía ayer, en abril se aprobó una ley en México, se aprobó una ley en México con mayoría en el Congreso, con un gobierno progresista, pero por iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, que es un sindicalista del sector minero, que llevó la ponencia para prohibir todas las formas de tercerización en el país. Entonces sí es posible. También ponía de presente que en España, por ejemplo, se reconocieron como trabajadores a los trabajadores de las plataformas. Y eso implica una modificación al Estatuto del Trabajo. ¿Pero cómo? Porque hay un presidente, un primer ministro progresista, en mayorías en el Congreso progresista y un sindicalismo fuerte. Decir que sí se pueden. Otro mundo para los trabajadores es posible. No caigamos en esa otra trampa, que creo que es la trampa de la desilusión, de la desesperanza. Nosotros podemos incidir en la transformación, en la dignificación del trabajo, en un mejor mundo para los trabajadores y las trabajadoras, pero en un mejor mundo también con empleo y con trabajo decente para quienes hoy no lo tienen. Entonces, no caigamos en esas dos trampas, termino haciendo esa invitación. Y bueno, todas estas cosas en las que soñamos, con las que soñamos a diario, porque yo sé que ustedes también hacen mítines, protestas, querellas, reclamos, se sienten frustrados porque los reclamos no son atendidos, porque una negociación colectiva no avanza, porque los medios de acción colectiva son penalizados, también son víctimas de conductas antisindicales, en fin, son víctimas del desempleo, de la precarización, de la informalidad, son víctimas de esto. Todos estos reclamos los podemos convertir en realidad. Es decir, llegó la hora para que nosotros ganemos por fin, y eso implica hacer un esfuerzo extraordinario, porque esto se gana es con votos, ya lo mencionaba aquí la compañera Marta Lucía, esto se gana es con votos. Entonces, agradezco a quienes se adhieran a esta declaración que se está proponiendo de apoyo a esta candidatura, pero no basta solo por eso, implica irnos en la tarea de multiplicarnos, de utilizar las redes sociales, pero también las sedes sindicales, las juntas directivas, las asambleas, las actividades de capacitación de los sindicatos como escuelas para educar a las masas, para educarlas no solamente en el papel de reclamar una dotación o un aumento salarial, sino en el papel de cómo transformamos este país. Por eso también dejo abierta la posibilidad para asistir a sus asambleas, como lo he hecho en la asamblea de Sinaltrainver recientemente, que decidió sumarse unánimemente y me invitaron el próximo 1 de septiembre a Valledupar, como hemos hecho con el Sindicato del Transporte en Cartagena, en Barranquilla y recientemente en Buenaventura y Bogotá. Como lo hemos hecho en distintos cursos, a través de videos, a través de asambleas regionales, como lo hemos hecho con la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios. Necesitamos multiplicarnos, compañeros y compañeras, recorrer las regiones, virtual o físicamente. Seguramente hacer una reunión de 190 compañeros y compañeras en la presencialidad en estos momentos no sería fácil, pero bueno, aquí estamos conectados 190 compañeros y compañeras y tenemos que llevarnos una tarea, porque lo que no se mide, pues obviamente no se puede evaluar. Tenemos que llevarnos una tarea de multiplicarnos y, ¿por qué no?, ponernos la tarea de tener 1000 dirigentes sindicales, hombres y mujeres de todas las organizaciones sindicales, federadas, no confederadas, del sector público, del sector privado, de cualquier organización sindical, de la CTC, de la CUT, de la CGT, de cualquier central, 1000 dirigentes sindicales que se vuelvan militantes de la transformación, no alrededor de esta campaña, sino alrededor del pacto histórico. Estoy seguro que podemos lograr la meta del 55-86 que esperamos tener mayorías en el Congreso y obviamente tener un gobierno que recoja todas estas aspiraciones que hemos reclamado los trabajadores y los dirigentes sindicales en tantos años de lucha. Entonces, compañeros y compañeras, les agradezco inmensamente haber atendido esta invitación.
haber sacado de su tiempo para escucharnos, para ponerle el interés a esta campaña, porque, insisto, sé que llevamos muchos años de desilusión, de frustración, siempre apostamos y generalmente hemos perdido, pero el año 2022 será el año en el que vamos a ganar. Y esta es una apuesta ganadora. Los invito y las invito a sumarse a esta apuesta para la transformación que demanda este país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Compañeros y compañeras, muy bien, Edwin. Definitivamente tenemos un excelente candidato al Senado y obviamente que cada vez que más gente lo pueda conocer, tanto aquí virtual como presencialmente, van a darse cuenta que evidentemente es una excelente dirigente social y político que puede representarnos muy, pero muy bien en el Senado de la República. En este momento, si algún compañero tiene alguna pregunta precisa o alguna observación muy precisa, con el mayor de los gustos le damos la palabra para ir ya despidiéndonos de este evento. Compañeros de la Contraloría, los compañeros de esas instancias de Contraloría, les recomendamos que no llenen ningún formulario de estos de respaldo. Sabemos exactamente de la restricción, obviamente que no estamos de acuerdo con ella, pero mientras no la modifiquemos, pues no vale la pena que se corra ese riesgo. Entonces, a los compañeros de las Contralorías, por favor no llenen el formulario, pero sí estén pendientes, obviamente, de toda nuestra actividad política, en términos exactamente de nuestro candidato Edwin Palma al Senado y en Bogotá del compañero Francisco Castañeda. Entonces, para que lo tengamos muy preciso, esta observación que nos han hecho. Yo no sé, Edwin, ¿por qué no leemos la declaración que queremos firmar? Por lo menos para que quienes no la conozcan, pues la conozcan en este momento. Sí. Sí, sí. Que la compañera Natalia, la compañera Claudia o Edilma nos ayuden. Edwin, hay unos 4 o 5 compañeros que tienen pedida la palabra para preguntas. No sé si les damos, Fabio y Edwin, la palabra a los compañeros o primero leemos la... Leamos, Marta, leamos primero la declaración y inmediatamente le damos las palabras a los compañeros. No sé si Natalia tiene el documento abierto en este momento, no tengo acceso al documento acá. El otro, ya lo leemos entonces. Compañero Juan Carlos Estrada Leiva, de SNTT. Siga ahora su micrófono. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. En nombre del SNTT de Colombia, pues reiterar el apoyo al compañero Edwin Palma en su aspiración al Senado y pues como él mismo lo mencionaba, nosotros hemos acogido la campaña como propia y hemos brindado todos los espacios y escenarios de nuestra organización y adicionalmente el ámbito de la familia del SNTT de Colombia para que esta campaña salga adelante y el compañero Edwin Palma sea senador de la República de Colombia. Entonces, reiterarle en este espacio que ha abierto el partido y que en el cual se encuentran diversos dirigentes del mundo sindical y adicionalmente personas del común que nosotros hemos invitado, que no hacen parte del movimiento sindical, pero que sí hacen parte de la reivindicación y de que este país cambie desde su punto central como es el área legislativa del país, de que este país genere leyes que sean beneficiosas y que sean contributivas para el pueblo y para la reivindicación de la sociedad colombiana. Entonces, reiterarle al compañero Edwin Palma, al amigo, al colega, en esta aspiración al Senado que se va a materializar en el próximo marzo. Gracias. Bueno, compañeros, ya tenemos la declaración. Mientras la tenemos pendiente,
Queremos darle un saludo al compañero Cérvulo Bautista. Cérvulo Bautista es un viejo dirigente sindical que fue por mucho tiempo del comité ejecutivo de la CGT y que nos ha acompañado en muchas tareas, tanto sociales, sindicales como políticas. Un saludo muy especial para Cérvulo. La palabra. Sí, ¿Aló? está John Alexander Rivera. Aló, ¿me escuchan? John Alexander Rivera. Hola. Sí, siga John Alexander. Bueno, Edwin, un saludo cordial. Muy buena tu propuesta. La idea es socializarla lo máximo posible y pues enlazarla con la realidad que tenemos en el país y pues sobre todo lo que se evidencia de unos años para acá en el movimiento sindical. Es fundamental que cuando estés allá en ese espacio, Dios mediante, logres gestar una reforma laboral, la creación de un estatuto del trabajo que sirva para regular las necesidades que tenemos los trabajadores y pues que concentre todas esas diferentes normatividades que desagregan en bastantes reglamentaciones particulares por sector en el gobierno, con el objeto de precisamente de migrar y depreciar el trabajo día tras día, ¿no? Eso es un reto enorme y pues si vas a ir con las banderas de representar a los trabajadores en ese espacio legislativo, es importante que lo tengas en cuenta. Pero también, a su vez, es súper importantísimo que en esas reformas que se lleguen a gestar allí, hables y tengas en cuenta una que es súper fundamental, que es la que se debe dar al interior de nosotros como organizaciones sindicales. Hoy en día tenemos centrales que no nos representan y pues muchas son lideradas por personas que ni siquiera son trabajadores activos, perpetuizados. Y pues también a su vez no se cuenta con un brazo grueso pues del Estado que garantice los derechos del trabajador, sino que generalmente protegen al empleador en su parte dominante cuando el Estado debería garantizar esa fragilidad, defender esa fragilidad que tiene el trabajador como parte no dominante, ¿no? Entonces es fundamental que se dé esa reestructuración también y que se vuelva más robusta esa figura de control que eventualmente tiene el Ministerio de Trabajo y que evidentemente no le ha servido para nada. Una pregunta que te tendría es, entre las propuestas que haces, es la de mantener el diálogo social, pero pues, ¿qué posición tenemos con la experiencia, con todas con esos actuares de ya bastante tiempo para acá, donde el diálogo social no funciona? El diálogo social no funciona ni del empleado ni del empleado al empresario, ni del gobierno al ciudadano, ni de lo social a lo general. El diálogo social está mandado pues, a recoger y creemos que las vías de hecho son las que más están favoreciendo la defensa de todos esos derechos que están arrebatando y es el sentir del pueblo. Entonces, ¿qué posición tendrías? Porque pues digamos que mantener esa línea de diálogo social así como se ha dado en estos últimos tiempos, pues no da resultados, no da resultados y pues se ha demostrado que hay que ser más de vida hecho, más fuerte, ¿no? Gracias. Edwin. Sí, recojamos las intervenciones, o sea, cerremos hasta aquí entre la compañera Dana, creo que es la última, y hacemos una sola respuesta. Gracias. Entonces vamos a hacer a leer la manifestación y es:
Respaldamos candidatura de Edwin Palma al Senado de la República de Colombia. Edwin Palma Ejea representa y conoce al detalle los anhelos de trabajadores y trabajadoras jóvenes, precarios, mujeres y poblaciones segregadas y discriminadas, que son víctimas de una economía y un modelo laboral basado en la explotación y en el empobrecimiento. Es un hombre joven y con entusiasmo y pasión ha organizado a miles de personas en organizaciones de trabajadores y en sindicatos. Tiene una formación y un conocimiento detallado sobre lo que es necesario para proponer convertir el mundo del trabajo en uno que cumpla la Constitución, sea democrático y rompa la desigualdad, dando voz a los sindicatos y a los trabajadores. Está además convencido de que el diálogo social eficaz es posible con un gobierno, trabajadores y empresarios con voluntad política, como lo demuestran experiencias recientes en España, México y los Estados Unidos. Es un hombre de las regiones estratégicas, pero tratadas como periféricas por el centralismo político. El Magdalena Medio, donde nació, el Putumayo, donde trabajó, el Catatumbo, Arauca, los Llanos Orientales, el sur de Bolívar y otros territorios donde ha formado su liderazgo como líder sindical del sector petrolero, pero al mismo tiempo donde ha observado que la riqueza no se distribuye entre los más vulnerables y es necesario hacer poder político local, regional y nacional para plantear otra forma de sociedad. Es un hombre anfibio que nació junto a nuestro gran río de la Magdalena, que cree y lucha por el agua y la transición energética y el trabajo decente, que sean pilares de la política y el gobierno en el 2022. Por esto y mucho más, Edwin Palma Ejea nos representa como nadie en el Senado de la República de Colombia y nos comprometemos a multiplicarnos en todas las regiones del país por materializarlo, pues estamos convencidos y convencidas que su escaño estará al servicio de los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos, los campesinos, indígenas, jóvenes, población diversa y en general de todos quienes hemos sentido que no tenemos representación política nacional. Muy bien, queda leída entonces la declaración para que los compañeros se vayan adhiriendo, haciendo la salvedad de los compañeros del sector de las Contralorías. Tiene la palabra el compañero Jefferson España y se prepara Álvaro Vargas. Jefferson. Es que se desconectó, Fabio. Sigue Álvaro. Entonces, Álvaro Vargas y se prepara Orozco Leonardo, debe ser. Álvaro, tienes la palabra. Álvaro. Allá. Sí, ya. Sí. Bueno, compañeras y compañeros, yo lo que proponemos desde el Tolima para el país es lo siguiente. Lo primero que nos parece es que sería importante, Edwin, que se ubicara en contexto 3 momentos que a nuestro juicio los hemos venido manejando aquí en la región. Uno, el tema preelectoral, es decir, el tema preelectoral lo ubicamos desde este 7 de agosto hasta el día 13 de noviembre, cuando se va a inscribir la parte de la candidatura al Senado. La segunda es del 14 de noviembre al 13 de marzo, que se llama electoral, cuando naturalmente ya está definida la participación en la escena política. Y la tercera, la del 13 de marzo, una vez pasen las elecciones parlamentarias, a lo que va hacia adelante las presidenciales y todo ese tema que tiene que ver con la parte de registros contables y presupuestales ante las autoridades electorales. Pienso que esos 3 momentos tienen que ver con lo siguiente, Edwin, y invitaría muy cordialmente a los compañeros para que se hiciera una reunión en la construcción colectiva de la agenda sindical, social, ambiental por Colombia. Es decir, se pudiera construir, usted nos ha dado unos elementos sustanciales, pero me parece que podemos enriquecer esas ideas con unas propuestas que tengan que ver fundamentalmente con construir realmente una agenda social de cara al país. No solamente, pienso, Edwin y demás compañeras y compañeros,
que se le dé la mirada desde el punto de vista del sindicalismo, sino que sea mucho más amplia, porque habrán otros sectores de la sociedad civil, de la sociedad no organizada y demás sectores de la población que pueden apuntarle a esa propuesta de iniciativa. Y finalmente, compañeras y compañeros, propongo igualmente que en esa preparación próxima se mire el tema de las juntas de acción comunal a nivel de los barrios, el tema de la inscripción de los jóvenes hacia lo que van a ser las elecciones de la juventud, y me parece que esos dos elementos nos dan de participación, nos pueden dar desde el punto de vista organizativo, ir generando embriones de construcción de los comandos electorales. Entonces me parece que eso pues es importante y simplemente los dejamos a consideración dentro del marco, y pensar también finalmente en un tema de mirar cómo se estructura una campaña desde las regiones. Me parece que nosotros tenemos la identidad con la región andina, acá el centro, pero pues obviamente los compañeros de las costas, tema de la Orinoquía, o bueno, en fin, donde hayan las fortalezas, a fin de poder ir coordinando un mejor trabajo, mucho más planificado en torno a eso. Edwin, Fabio y demás compañeras y compañeros, muy amables por escucharnos. Gracias, Álvaro. Tiene la palabra el compañero Leonardo Orozco, creo, y se prepara Fanor Vergara. Aló, ¿me escuchan? Soy de aquí, de Leopoldo Orozco, vivo aquí cerca de Washington, y hemos venido organizando a través del Pacto Histórico. Ya llevamos como 20 estados aquí en los Estados Unidos, y a nivel internacional hay más o menos unos 60 nodos de todos los países, desde Argentina, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Y hacemos hincapié en una cosa muy importante. Hay más de 7 millones de colombianos inmigrantes en el exterior, y todos pueden votar al Senado. Todos pueden votar al Senado. Pueden votar por Edwin desde Pekín hasta cualquier parte del mundo. Entonces necesitamos hacer, uno tiene familiares en el exterior, es decir, si hay 7 millones, cada uno de ustedes debe tener a un amigo, un familiar en el exterior. Hay que hacerlos inscribir, que se inscriban, aunque ellos no sean legales en los países, son legales en el consulado, porque ese es su consulado, ese es su país, su parte del país que tienen, y pueden ir con su cédula a inscribirse. Es muy importante esto, porque son 7 millones, aquí en Estados Unidos hay casi 2 millones, en Venezuela hay como 2 millones, en España hay casi 1 millón, en todo el mundo hay, en Canadá. Entonces son gente importante a la votación. El Centro Democrático maniobra mucho con los votos del exterior, y tienen muchos senadores es con votos del exterior. Vamos a ganarle también la Cámara del Exterior, que es así, son votantes de los países, pero debe hacerse pues ese trabajo a nivel pues internacional. Es importante llamar a inscribir a la gente, que se inscriban los jóvenes, los de la primera línea, toda la gente que se inscriba a nivel internacional, que se inscriban para hacer un trabajo. Y hay que empezar a buscar candidatos en los departamentos. Mencionamos a Francisco en Bogotá, pero hay que hablar cuál es el de Cali, cuál es el de Santander, cuál es el de Bolívar, no sé, tantos sitios. Eso era lo que quería pues decir. Gracias, saludos. Gracias, Leopoldo. Tiene la palabra Fanor y se prepara Tana. Muy buenas tardes para todos. Desde acá, desde la ciudad de Cali, desde nuestro gran sindicato y joven sindicato Sintracón, sindicato de trabajadores del comercio en tiendas de uno, con un gran éxito, gracias a la ayuda del señor Edwin Palma y de todos sus colaboradores. Como ya sabe, me conocen, me distinguen. Don Edwin, me quiero montar en ese bus suyo, en el bus ganador, en el vuelo ganador, y créame que en usted siempre he confiado y siempre he tenido mi perspectiva
hacia usted. Y sé que usted nos ha ayudado mucho con todos los colaboradores que han estado al lado nuestro, nuestra gran lucha aquí en las tiendas del D1, y llevaré su voz y su nombre a compañeros, amigos, familiares, y como acabo de decir el compañero aquí, a personas que tengo en el exterior, a una hermana mía que tengo en Venezuela, ya le hablé de usted, en una población muy lejana de Venezuela, pero hay que llevar ese nombre suyo para que nos ayuden a votar desde allá y para que usted sea nuestro próximo y gran senador de la República. Dios lo bendiga, don Evelyn. Dios lo bendiga. Fabio, sigues tú. Dana Vargas y se prepara Luisa Martínez. Siga, Dana, abra su micrófono. Listo, siga usted, Marta. Está muy bien. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, yo creo que es importante señalar que también los jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande en este espacio que va a ocupar Edwin en el Senado. Cabe resaltar que, pues, que ya se ha dialogado con Edwin y, bueno, varios jóvenes de call center y contact center y, bueno, los demás jóvenes trabajadores, bien sea del sector público, del sector privado, trabajadores informales, tercerizados y demás. Quiero hacer la invitación a los jóvenes que están acá presentes a apoyar la campaña, y a los que no están presentes también, que las personas que estén acá pues también le envíen la voz a los jóvenes, toda vez que a veces es un poco difícil el diálogo entre de joven a joven, y a veces es un poco más receptivo el diálogo entre un adulto y un joven. Lo digo por experiencia. A su vez, articular el tema de los consejos locales de las diferentes localidades para este trabajo de la campaña con Edwin. Y de la misma manera reconocer que es importante que también, pues, Edwin es una persona muy joven que siempre ha tenido trabajo político y sindical, que a los jóvenes también, pues, esto nos va a beneficiar, toda vez que, pues, ya sabemos las pésimas condiciones laborales que tenemos, el Código Sustantivo del Trabajo que no se ajusta en lo más mínimo a la realidad de nosotros como jóvenes trabajadores, sino que más bien ahorita estamos siendo un poquitico más explotados, y pues que no tenemos ni contamos con garantías prácticamente de pensarnos en una pensión o de pensar incluso en nuestras prestaciones sociales y vacaciones. En ese sentido, pues sí, agradecer a Edwin también por este espacio, por representar a los jóvenes, también por la columna que escribió de los jóvenes de call center. Creo que es una intención loable de mostrar la realidad, un poco de la realidad de los jóvenes de pronto en este sector de la industria. Creo que faltaría recoger muchísimos más, más relatos bueno, sí, más historias de más jóvenes, que pues bueno, ahorita somos, pues sí, básicamente esclavos, como está claramente en la columna de Edwin. Entonces, básicamente eso, Edwin, que pues cuente con el apoyo de nosotros los jóvenes en la medida que se pueda, en la medida que pues también se permita un diálogo receptivo, claro que sí, y pues enhorabuena por este espacio y muchas gracias a todos. Un saludo, Fabio, un saludo a todos. Siga, Luis, abra su micrófono y se prepara el compañero Florentino Peñalosa. Para que no escucho. Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Gracias, Natalia. Bueno, nada, agradecerle a Edwin el espacio y adicional a esto, reconocerle esa labor tan noble que hace, porque es una persona que está a disposición de todos y todas los trabajadores, es una persona que se le ve trayectoria, una persona que nos representa y que muestra esa precariedad que se está viviendo a nivel laboral, y que en su discurso nos muestra todo lo que tiene que ver con la insolidaridad laboral, con la precarización, la deslaboralización, el tema de la tercerización laboral que estamos viendo. Y es muy cierto, tenemos que entrar en este ámbito político, no solo las personas que ya traen trayectoria, sino también los jóvenes y todas las mujeres. Yo quisiera en este ámbito
pedirle a Edwin que en todos esos proyectos que él presente, sí, que seguramente, y lo va a lograr, va a ser senador con el apoyo de todos, esos proyectos con perspectiva de género, que deben estar y que se deben ver cada vez más, y que esos proyectos también deben ir a nivel sindical. Un paso muy grande que nos admira es el trabajo que han hecho las mujeres de la USA, donde aquí tenemos representatividad de Marta, en donde ese trabajo se tiene que llevar a todas las organizaciones sindicales, porque la mujer tiene unos espacios muy amplios, unos conocimientos muy amplios que se deben tener en cuenta, y no puede ser que sigamos en ese tema de los machismos y demás. Que se logre en ese espacio que Edwin muestra, que todos los jóvenes logren esa mejor estabilidad laboral. Y algo que se debe pensar y se debe ver es que ahora en el ámbito laboral y con todo el tema de la pandemia que la tenemos desde marzo del año pasado, ahora los empleadores y sobre todo en las convenciones colectivas nos están diciendo, es que yo les estoy manteniendo el trabajo, pero ¿en qué condiciones se está manteniendo ese trabajo que para nosotros consideramos que realmente es un trabajo estable, con unas garantías? Que el empleador venga a decirnos que nos está manteniendo un trabajo, que agradezcamos que en este momento la situación laboral está muy difícil. No debemos permitir esto, y esto es un llamado a las personas que se encuentran en mesas de negociaciones de las diferentes entidades, que no permitan que el empleador nos traiga esa idea de decirnos que nos demos por bien servidos mantener un trabajo, porque el trabajo debe ser en unas condiciones dignas y no tiene que volverse en una forma de esclavitud moderna, como lo mencionaba en algún momento en la OIT. Nos gustaría mucho desde el colectivo Malúa, al cual pertenecemos y que hace parte del PTC, que en la declaración de respaldo a Edwin se incluyan los derechos de la mujer. Nos sobra tenerlo en cuenta. Entonces, Edwin, sabes que cuentas con nuestro respaldo. Agradecemos enormemente. Yo te agradezco que en varias oportunidades te he hecho varias consultas y siempre estás presto, lo que nos muestra que estás con nosotros y que eso es lo que necesitamos más líderes así, más representantes que nos respalden de esa manera, que estén con la gente, porque hemos visto muchos políticos en el trayecto de nuestra historia que dicen hacer y no hacen. Cambio, en ti vemos esa labor y ese trabajo continuo, que no paras y que nos muestras que sí puede haber un cambio y que esa tercerización y esa deslaborización se puede cambiar. Muchas gracias. Sigue compañero Florentino y se prepara el compañero Misael Hernández. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Cordial saludo. En especial un saludo al compañero Edwin Palma, siempre muy atento, afable y contestativos a todos los interrogantes y preguntas pues, que yo tengo. Siempre responde de buena manera y de buena forma. Mi nombre es Florentino Peñalosa, yo soy presidente de Seccional Cali, de un sindicato llamado Sintracom. Y de antemano le deseo mucha suerte, y yo sé que la va a tener, al compañero Edwin Palma, a su deseo y su aspiración al Senado de la República. Pero tengo, como se dice, como decimos aquí, tengo unos miedos fundados con lo que tiene que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿sí? El pasado registrador, Carlos Galindo, el registrador saliente, dejó muchas dudas en la registraduría en las pasadas elecciones presidenciales que por lástima para todos dio la victoria, entre comillas, al señor Duque. Y ahorita tenemos al registrador Alexander Vega, que como lo dijo Ariel Ávila en un informe y en una investigación muy sustantiva, no da ninguna garantías para las elecciones que vienen. Entonces, yo quisiera preguntarle al compañero Edwin Palma y a todos los presentes, ¿qué va a hacer y qué está haciendo el pacto histórico para que se puedan llenar de garantía las elecciones, no solamente presidenciales, sino pues al Senado de la República y al Congreso y demás?
porque de antemano sabemos que la Registraduría Nacional del Estado Civil deja muchas dudas. Deja muchas dudas porque sabemos que el anterior registrador, Juan Carlos Galindo, y ahorita Alexander Vegan, son como un pulpo del uribismo, y en realidad eso me preocupa, porque pues si salimos todos a votar, si todos hacemos el ejercicio, todos hacemos el trabajo de invitar a la gente para que se una a este gran proyecto del compañero Edwin Palma, pienso y creo que no tenemos garantías, no hay garantías en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Inclusive el senador de la República, y para mí el presidente de la República en el 2018, Gustavo Petro, ha insistido en múltiples oportunidades que el software de la registraduría está manipulado, está manejado, y no hacen nada, y todo se queda ahí. Él hace 2 o 3 semanas, él le pidió una intervención para que las elecciones estén, creo que las Naciones Unidas, para que estén en revisión de la situación de las elecciones, porque en realidad hay muchas dudas. Entonces quisiera yo preguntarle al compañero Edwin Palma y a todos los presentes qué se está haciendo y qué se va a hacer para que hayan garantías en las elecciones. Muchas gracias. Feliz tarde. Siga el compañero Misael Hernández y se prepara Orlando Cuello. Bueno, compañeros, buenas tardes para todos. Un fraternal saludo. Saludar a todos los participantes, a nuestros compañeros de la CUR y al compañero Edwin Palma. Simplemente, compañero, que el año pasado tuve la oportunidad de participar en esa primera convocatoria donde fuimos más de 400 trabajadores que participamos en esa primera conversación donde se daba a conocer que nuestro compañero Edwin Palma pues tenía aspiraciones al Congreso como senador de la República. Decirle, compañeros, que obviamente yo me adhiero como Misael Hernández. Yo soy trabajador del Club Ecopetrol, muy cercano a los compañeros de la USO, del sindicato del sector de la hotelería y del turismo. No había podido compartir con ustedes últimamente porque tuve que sentarme 6 meses, pero bueno, aquí estamos, y me adhiero a la declaración con el aporte de la compañera que hizo totalmente, y estamos, compañero Edwin Palma, yo creo que muy pronto vamos a conversar para a ver si conversamos con los trabajadores de este frente y obviamente con otros compañeros de otras ciudades, a ver en qué hacemos cuerpo común. Y totalmente de acuerdo, compañeros, en esa propuesta de mínimo esos 1000 dirigentes que sean parte de este proceso de transformación, que contribuyamos en el querer transformar a esta sociedad y a las comunidades. Muy bien. La compañera Marta lo decía, creo que era la USO. Esto se gana es con votos, compañeros, y nos toca hacer el trabajo realmente si queremos un cambio. Y el compañero Edwin, quienes lo conocemos, pues sabemos de su profesionalismo y de sus capacidades y de su ser persona. Da mucho que decir en el sentido positivo con los sindicatos mínimos que nos ha ayudado a construir. Tenemos el ejemplo muy reciente, el D1. El compañero siempre ha estado ahí presente a ayudarnos a todos, compañeros. Entonces, Edwin, ahí estamos trabajando. Reitero, muy pronto nos comunicaremos con usted para coordinar una charlita, por lo menos con los trabajadores aquí del Frente Club Ecopetrol, para dar a conocer esta campaña y compartir y dar a conocer y divulgar las propuestas que se tienen. Alguien por ahí planteaba en el término de cómo hacer las transformaciones, perdón, lo que se requiere para las transformaciones que requiere la sociedad. Pues quienes vamos a estar o estamos en el pacto histórico debemos ser conscientes que con votos necesitamos tener las mayorías en el Congreso, porque una sola
golondrina no hace llover. Nos toca meter mayorías en el Congreso para aprobar las transformaciones que queremos realmente. Edwin, un saludo fraternal y a todos los compañeros. Muchas gracias. Siga, compañero Orlando Cuello, vamos hasta 4 intervenciones más para poder que el compañero pueda responder y cerramos nuestra reunión. Orlando Cuello, se prepara Alirio Verdugo. Siga, compañero Orlando. Bueno, buenas noches ya, saludos a todos, saludo a mi compañero, camarada Edwin Palma, saludo a todos los compañeros, dirigentes sindicales que están presentes en esta reunión de vital importancia. Bienvenido al Pacto Histórico. No pudo ser mejor fecha de la idea de crear este pacto, como lo dice su nombre, va a ser histórico. Y dentro de ese pacto histórico, el elemento fundamental para nuestro sector laboral, nuestro sector sindical, pues está representado con Edwin Palma, obviamente. En un momento acá en que nuestro sector minero energético, para los que no me conocen, yo soy Orlando Cuello, soy vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón. Para nuestro sector es totalmente importante tener la representación del sector minero energético. Edwin Palma conoce muy profundamente cuál es la situación hoy en Colombia de este sector. La invasión que nos tienen las multinacionales, las multinacionales en Colombia que llegan a explotar nuestros recursos con las intenciones de acabar o no tener sindicatos para obtener ese trabajo precario, y con la facilidad que le da este sistema de gobierno en cuanto a alivios tributarios, se hace necesario que comencemos a virar ese rumbo en que lleva el país en el tema minero energético y con el tema de los derechos de los trabajadores en el sistema minero energético. Y decir que, mira, yo soy de La Guajira y sabemos, todos en Colombia saben cómo estamos siendo invadidos también por multinacionales para el tema de la transición energética. Transición energética que todos a simple vista pues pretendemos apoyar, pero la manera en que se está dando acá, para información de todos, es que no se podría apoyar. Se está dando a través de multinacionales que hacen desplazamiento de familias, desplazamiento de comunidades, y solamente vienen a ver un negocio, nada que favorece al pueblo. Ya es muy importante que Edwin Palma, que conoce de lo que es la lucha de lo público, miremos hacia cómo todo este potencial minero energético que tiene el país sea de beneficio real a las comunidades y al pueblo, y no a las multinacionales. Edwin, acá en La Guajira, tú sabes que estamos próximos a hacer pronunciamiento oficial sobre el apoyo tuyo. Invito a mis compañeros que están aquí en minero energético que hagamos lo mismo en cada uno de nuestros sindicatos para poner a Edwin Palma como el representante de los mineros y del sector minero energético en el país y en el Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, compañero Orlando. Siga, compañero Alirio Verdugo. Y se prepara Marley Mejía. Creo que se bajó. Marley, siga Marley. Marley Mejía, siga, compañera. Buena tarde para todos las compañeras y los compañeros presentes. Primero que todo, hacerle un reconocimiento al compañero Edwin Palma por su desempeño, por su acompañamiento en todos estos procesos. Él a través de nuestra organización USO ha apoyado mucho ahorita lo que nosotros estamos trabajando como Mujeres USO, desde que surgió como una idea de algunas mujeres
locas que se querían organizar. Él siempre ha respaldado estas ideas y esto ya ha generado obviamente sus primeros frutos. Lo que quiero reconocer básicamente es su discurso simple, porque eso es lo que necesitamos los trabajadores. Muy poco bla, bla, bla y más bien como concreto. Ese tema del trabajo laboral, social y político definitivamente es lo que necesitamos para generar nuevos cambios. Simplemente, como dijo algún compañero, este es el bus que voy a tomar, esta es la ruta. Me parece muy importante el trabajo de células madres, porque hoy sí que me quedó muy claro qué es lo que se pretende con el pacto histórico que tanto necesitamos. Como lo dijo el compañero, los que trabajamos en el tema del sector energético atravesamos por unas situaciones muy críticas, también cuando se plantea, porque obviamente nosotros no aportamos nada al tema del medio ambiente, y cuando se hablan de soluciones energéticas, de transformaciones energéticas, que esto ya lo había hablado de un Palma en otro contexto, también cambia nuestro pliego de peticiones, nuestras convenciones colectivas, o sea, nuestros respaldos. Entonces sí me parece muy importante todo lo que ya se ha mencionado, es simplemente hacer un trabajo bien estructurado desde células madres, porque obviamente ya tenemos el indicado. Como dicen, esto no se puede quedar ahí en el papel ni en unas bonitas palabras, necesitamos son los votos que coloque a Edwin en el Senado, y esto solamente se puede hacer a través de un trabajo de campo, a través de un trabajo de voz a voz, a través de que nosotros realmente los que estamos aquí reunidos seamos los primeros convencidos de este proceso y así lograr que Edwin llegue al Senado. Muchas gracias. Gracias, Marley. Siga compañero Alejandro Camargo y se prepara Mabel Jaraba, y hasta ahí dejamos porque ya habíamos hecho el corte hasta Mabel Jaraba. Buenas tardes. Alejandro Camargo de Sintrafamiliar, un nuevo sindicato en el ICBF. Desde acá del Atlántico, pues brindando un saludo costeño, comadres y compadres. Me suenan como mucho más de unión, de fortaleza, de arraigo. Bueno, la verdad es que la pregunta mía tiene que ver con que llegando al positivo caso de que este pacto por Colombia llegue a colocar la gran mayoría en el Senado, personas comprometidas con Colombia, sí lograríamos cambiar tantas leyes y tanta letra menuda que hay, que en sí desfavorece al trabajador, al pueblo colombiano, y que de verdad a veces desmotiva ver tanta corrupción en todos estos temas laborales, de empresa. Y si la economía, si habría la posibilidad de colocar a Colombia, o que Colombia entrara si habría la posibilidad de que Colombia entrara como que en un mundo donde realmente, ¿cómo es? Respalden todo el tema del trabajador, porque es que viendo tanto a nivel mundial tantas cosas inequitativas y que el capitalismo pues arrasador, las potencias mundiales igual arrasando con estos países que de una u otra forma los han convertido por allá en el tercer mundo. Yo me pregunto si realmente existe esa posibilidad política de cambiar este país. Muchas gracias. Siga, compañera Mabel Jaraba, y cerramos el espacio de preguntas, compañero Edwin. Sigue usted entonces. Sí, muchas gracias. Bueno, lo mío no es una pregunta, sino primero, pues por supuesto saludar a todos y a todas los asistentes de la reunión. Mi nombre es Mabel Jaraba Contreras, soy docente y pertenezco al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUDET en Bolívar. Pertenezco al distrito de Cartagena y hago parte del comité de prensa del sindicato. Como siempre, pues saludando la campaña de compañero Edwin. No pude estar en un encuentro que tuvimos en Cartagena, pero sí estuve al tanto de la actividad. Bueno, lo mío es una corta invitación, Edwin. Hago también parte de
colectivo Malú del PTC, soy militante del PTC en Bolívar y hago parte del colectivo Malú, y a la vez a través del PTC me logré entrar a el Pacto Histórico Caribe, el Pacto Histórico Mujeres Caribe, las cuales tenemos un manifiesto y ya lo hemos hecho llegar a algunas instancias a través de los compañeros, ya sea de Miguel o de Fabio. Voy a hacerlo, te lo voy a hacer llegar, y a la vez extiendo una invitación para el día 28 y 29, que hay un encuentro de mujeres. Va a ser en Cartagena, precisamente en la sede de la USO, 28 y 29 de agosto. Yo me gustaría estar en contacto contigo para ver si se puede contar con tu presencia, y de una u otra manera vamos a tratar de invitar también a los candidatos pues de la lista, en este caso que ya va a ser cerrada. Entonces, sería como esa mi intervención en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, compañera. Siga, compañero Edwin. Bueno, Hola. bueno, reitero mis agradecimientos a cada uno y a cada una de ustedes por asistir. Nos pasamos un poco el tiempo, pero bueno, ha sido muy fructífero este encuentro. Rápidamente varias cosas. No sé si está el compañero Jairo, creo que, pero bueno, creo que ya no está. No está. Bueno, infortunado para no. Después comentaré con él sobre su inquietud. Tengo una conversación pendiente con él de forma personal que no hemos podido concretar en 2 ocasiones. Frente a, pues, a lo que han dicho los demás, que generalmente han sido básicamente palabras de adhesión a la campaña, de voluntad de vincularse de forma activa a la misma, porque es decir, estamos convencidos de que es la acción política y que son las decisiones políticas las que nos permitirán transformar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, frente a lo que dijo, por ejemplo, la compañera Luisa, miramos el ajuste, no hay ningún problema frente a la declaración, y frente a los contenidos de las acciones políticas que esperamos poder adelantar alrededor del mundo del trabajo, incluirle esa perspectiva de género que creo que es muy importante. Nosotros queremos volver, es decir, ya siendo una campaña en una lista cerrada, pues nos toca articular esto al interior del programa del Pacto Histórico y comprometer a todo el Pacto Histórico en llevar esto a la realidad, a intentarlo, primero convertirlo en un proyecto de ley, proyectos de leyes, y luego convertirlos en leyes. Entonces, frente a eso lo ajustamos. Frente a la inquietud que tiene el compañero Florentino, pues el pacto está, bien lo explicó, está tratando de pedir sobre todo veeduría, observación internacional para el tema. Esperemos que ahí hay bastante interés, obviamente, en proteger las elecciones. A mi compañero y amigo Misael, mil gracias por sus palabras. Lo mismo al compañero Orlando, que creo que es una buena iniciativa también, porque pues obviamente yo vengo del sector energético, un sector que conozco, no solamente lo hemos trabajado desde el punto de vista gremial, es decir, en este tema de la unidad fallida todavía, pero creo que podemos sacarla adelante, sino en la necesidad de desarrollar ese concepto de transición energética justa, es decir, vinculando a los trabajadores, las comunidades, porque si no, los trabajadores no tienen una voz fuerte para hablar de la transición energética, pues lo que vamos a ver son despidos, como estamos viendo en el sector petrolero y el sector del carbón. Vamos a ver despidos y con los despidos violencia, desigualdad, pobreza. Entonces es necesario jalonar que la transición energética sea justa, entendida esta como la negociada con los actores sociales, entre esos los trabajadores. Para responderle a Alejandro, yo sí creo que es posible, siempre es posible. Si algo hemos aprendido los sindicalistas es a persistir, resistir y no desistir. Es una consigna que nos enseñan en el curso básico sindical, porque las luchas sindicales son difíciles, lo mismo las luchas políticas. Yo creo, insisto, lo dije en mi intervención inicial, el año 2022 será el año donde, digamos, ganamos. Es decir, siempre, y es irónico que muchos sindicalistas y trabajadores terminen haciéndole campaña a quienes nos hacen daño con sus decisiones políticas y sus leyes.
aquí hay una candidatura y hay una esperanza de que podemos hacer campaña en pro de otro tipo de propuestas, ¿sí? Entonces, los invito a motivarse, a apasionar y a atraer militantes a esta tarea de recoger 1000 pioneros que nos pongan 50 votos a nivel nacional. Y lo de Mabel, sí, envíame el documento. Ya me habían invitado a ese encuentro y afortunadamente ese día no puedo asistir, pero envíame el documento que me parece muy, muy importante, insisto, articular estas agendas, más que por corrección política, como lo hacen algunos, porque creo que se hace necesario para modernizar nuestra democracia. Es decir, creo que las agendas a favor de la igualdad no son agendas, sino más por modernizar la democracia, incluir estas agendas que hoy se están alzando y que quedaron, por ejemplo, muy bien consignadas en las elecciones en la Constitución de Chile. En la Constituyente de Chile se eligieron voceros de estas agendas, las ambientales, las feministas, las de población diversa, la defensa del agua, el medio ambiente, en fin. Pero la agenda del trabajo siempre es importante. Yo creo que una de las crisis, después de la crisis ambiental planetaria, la crisis más importante que hay que abordar en el espacio público y en el espacio político es la crisis alrededor del trabajo. Poco se está hablando de eso. No sé si vieron el efecto de la gran renuncia en Estados Unidos, que se está presentando que todos los trabajadores están renunciando, bueno, en fin. Y eso implica deliberación política y pública alrededor del trabajo. Todos los días hablamos del trabajo. Todos los días estamos hablando del trabajo. Uno tiene conversaciones de los que están desempleados porque quieren hacer el trabajo, de los informales porque quieren un empleo formal, de los formalizados porque están en una negociación colectiva. No podemos caer en la trampa de romantizar la pobreza y la explotación del trabajo. Tenemos que reclamar trabajo decente, trabajo digno. No es un reclamo invento de los sindicatos. Está consagrado en la Constitución política. Así está consagrado también en los objetivos, incluso para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que acuñó el concepto de trabajo decente. Entonces, y reitero, insisto, mis agradecimientos y los invito a que nos multipliquemos, a que organicemos asambleas juntas con sus sindicatos que nos permitan hacernos conocer más y sin duda alguna volver realidad esta apuesta colectiva, que no es una candidatura alrededor de una persona, sino alrededor de un proyecto político por la democracia, por la paz, por el trabajo decente, por la transición energética. Mil y mil gracias. Compañero Fabio, cierra usted la reunión. Gracias, Edwin. Compañeras y compañeros, muy amable por haber aceptado esta invitación. Muy amable, senador Edwin Palma, agradeciéndole obviamente por todas las actividades que usted ha hecho y que puede hacer evidentemente en el Senado. Mil y mil gracias a todas las personas que se han conectado en el día de hoy, tanto aquí directamente en la sala como los que nos siguieron por el Facebook Live. Mil y mil gracias, buenas noches para todos y que acaben de tener un buen fin de semana. Nos veremos en nuevas oportunidades, virtual o presencialmente.